Gracias por continuar en sintonía de Revista El Día. Llegó el momento de abordar temas de interés nacional y en este momento vamos a estar hablando de la ganadería, que es una actividad, verdad, económica de origen muy antiguo que consiste en poder explotar los animales domésticos y poder exportarlos, venderlos y de esta manera generar ingresos a nuestro país. Vamos a hablar hoy con nuestro especialista, el experto en estos temas, el economista, periodista y ahora sé también que profesor de español, Luis Núñez. Toda una cajita de sorpresa, usted. Qué barbaridad. Bueno, sí, por lo menos aprovechando mejor el tiempo libre. Entonces, qué placer hablar con una persona tan preparada con usted y por supuesto invitar a todos nuestros amigos televidentes a que estén pendientes de este tema. Vamos a estar hablando y analizando un poco de cómo se está desarrollando el sector ganadero en nuestro país. Ustedes están invitados a formar parte de esta entrevista. Vamos a estar habilitando llamadas telefónicas y también mensajes de texto. Así que voy a estar por ahí leyendo sus mensajes. Licenciado Luis Núñez, iniciemos por conocer qué tanto es el aporte que genera el sector por supuesto ganadero en la economía de nuestro país. ¿Qué tan importante es este rubro? Mira, es el principal rubro. Como rubro, como grupo de actividades productivas. La ganadería en general, bueno, diferenciamos ganadería mayor, que es la ganadería bovina, lo que nosotros vacas, toros, bueno, lo que conocemos, y la ganadería menor, que son cerdos, gallinas, ¿verdad? Y otro tipo de animales que sirven como explotación comercial. En cuanto a la ganadería bovina, es la actividad más importante, genera alrededor de 600 millones de dólares. Y ahí nosotros tenemos que ver carne, que genera este año, ahorita según los datos del CETREC, ha generado 403 millones de dólares. Queso morolique, que es el que se está exportando, y ahora se exporta también queso mozzarella, solo ahí tenemos ya casi 40 millones de dólares. Ganado en pie, que es ganado vivo, y cuero. Es decir, que hay bastante variación y que genera grandes ingresos a nuestro país. También estaba leyendo por ahí que la carne de bovino, el ganado en pie y productos lácteos estaban incluidos en la lista de los 20 principales productos de exportación del país. La leche también. La leche no hay que dejarla a un lado y que también nos ha funcionado. Pero hay algo que no podemos obviar y es el hecho que desgraciadamente este sector está siendo bastante afectado y hemos visto unas cifras que van en decadencia, es decir, vamos para abajo. Y hay muchos factores que nos están afectando a este sector y queremos iniciar primero pues con lo natural, con lo que no podemos trabajar, la sequía, las inundaciones que tanto han perjudicado a este sector. Mira, el problema de la ganadería en Nicaragua es que también es el enorme atraso que tenemos como país. No, si bien es cierto, de un año a otro, el año pasado, esta parte se ha dejado de percibir alrededor de 60 millones o 50 millones de dólares en carne. Las exportaciones han bajado, aunque el precio se ha mantenido más o menos estable. El año pasado estaba a 4.6, este año 4.5 por libra. Pero es decir, pues esos son datos del CETREC, ¿verdad? No sé si los ganaderos manejarán mejor esta cifra, pero estoy hablando con datos oficiales, ¿verdad? Pero en este caso, el problema de la ganadería es una ganadería bastante vulnerable, igual que nuestro sector agropecuario. Es muy vulnerable a las sequías, efectivamente, aunque un avance muy importante, y hay que reconocérselos a los ganaderos, es que se ha disminuido el impacto del llamado golpe de leche. Cuando comienza el invierno y hay disponibilidad de pasto, el precio de la leche baja, pero siempre se mantiene la tensión alrededor del precio de la leche, pero siempre ha sido vulnerable y dependemos básicamente de eso. Hay sequía, hay inundaciones, hay exceso de lluvia. Nuestro sector agropecuario sufre considerablemente. Es decir, que ellos están preparados como sector para sobrevivir, ¿verdad? Con todas estas cosas que no podemos hacer mucho, que son asuntos de nuestra naturaleza. Exacto. Y es por eso que conlleva mi segunda pregunta. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua y la Comisión Ganador de Nicaragua piden a las autoridades enfocarse en las aperturas de los mercados para el ganado. ¿Por qué esta solicitud? Hay problemas con las aperturas de mercados y de exportación para este sector ganadero. En esa parte, y ahí es donde el Estado tiene un papel importante, porque las negociaciones, si bien es cierto, son para productos del sector privado, pero son negociaciones de Estado a Estado. Y en este caso, sí, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua tiene un papel importante que jugar en esto, porque realmente el comercio de la carne ha tenido muchas tensiones, sobre todo con nuestros vecinos. En Centroamérica hay un acuerdo, digamos, un acuerdo centroamericano de libre comercio, sin embargo hay un 3-4% que todavía no se ha podido destrabar desde hace más de 50 años,
y seguimos patinando sobre lo mismo, entre ellos está la carne. Es decir, la libre circulación de la carne, en teoría, existe libre comercio, sin embargo, los países implementan barreras, lo que se llaman barreras no arancelarias. Está bien, no te voy a cobrar impuestos, pero te voy a comenzar a poner un montón de trabas, que si el certificado sanitario, que si esto, que si lo otro, que hay una plaga, etcétera. Entonces te comienza y no te dejan entrar. Y esas son las grandes afectaciones que tenemos. Y entonces esas son afectaciones importantes, por ejemplo, como el caso de Panamá. Es interesante el caso de Panamá, porque, por ejemplo, con Panamá se ha estado negociando desde hace más de 20 años un acuerdo de libre comercio, y se firmó un acuerdo de libre comercio, y hoy tenemos problemas con la carne. O sea, luego de 20 años de proceso de negociación, aún tenemos problemas con el mercado de traumático, Panamá. ha sido increíblemente traumático, a pesar de que Panamá no es un gran productor de carne. Pues, pero bueno, hay una serie de interioridades de cada país que ellos toman sus medidas, pero, es decir, en cuanto al comercio, el comercio internacional es bastante delicado. Todos los países buscan cómo protegerse, cómo proteger sus industrias, cómo proteger su comercio. Y Honduras, precisamente, de repente cierra el mercado de la carne. O sea, estamos exportando tranquilos, normal, y entonces, bueno, este año vamos a exportar tanto, decimos. Y ya estás haciendo tu planificación y de pronto... Y de repente, no entra la carne porque es que ustedes tienen un problema de un animalito ahí, X, cualquier cosa. Y el problema con Honduras viene desde el 2010, grandes afectaciones que viene dando al sector y todavía más atrás. Es decir, el problema es eso. ¿Ya? El problema es que a veces de repente nos cierran los mercados. Tenemos acuerdos de libre comercio y nos cierran los mercados y no podemos entrar, simple. Y entonces se establecen una serie de barreras, como decía, barreras no arancelarias. Pero creo que aquí es importante también, Nicaragua, el mercado de la carne también tiene otro mercado alternativo, pero, insisto, el sector agropecuario, y lo he dicho anteriormente, aquí lo que necesitamos es una revolución agropecuaria también, que mejore nuestra posición competitiva, nuestra eficiencia, nuestra productividad, porque realmente el problema no es un problema, si bien es cierto, este año ha sido un año típico, un año de crisis, pero la ganadería también está en crisis desde hace mucho tiempo. El sector agropecuario, nosotros vivimos de crisis en crisis, somos demasiado vulnerables. Y tenemos que hacer, yo creo que hay que ser justo con este análisis, usted lo mencionaba, y es válido retomar. Todos estamos contribuyendo, estamos diciendo que vienen problemas por abril, desde abril están dando estos problemas, sí, que efectivamente sí están dando problemas en exportación, la cantidad de que se ha transportado. Por ejemplo, un dato, entre enero y septiembre se han enviado al exterior 8.803 reses, menos de la mitad de las 17.222 que se exportaron en el mismo lapso del año pasado. Por supuesto que hay una afectación desde abril, pero también tenemos que darnos cuenta que no está revolucionando el sector ganadero y esto está dando grandes afectaciones económicas. Esto es importante, es interesante, pues, porque abril también, esta crisis política ha contribuido a sacar una serie de problemas también que nosotros tenemos, y creo que nos debería llamar a la reflexión. Exacto. Porque, como decimos, este problema no es un problema nuevo. O sea, en nuestra ganadería tenemos problemas, decía, de eficiencia, de competitividad. Es una ganadería expansiva, que es decir, traga tierra, va tragando tierra, le va quitando tierra al bosque. Afectaciones del medio ambiente. Es decir, hay muchos productores, hay muchos ganaderos eficientes, hay muchos ganaderos, pero el problema es que la producción agropecuaria está concentrada en pequeños productores. Si usted me dice que hay un análisis que indica que este problema de ganaderos se viene ya de hace mucho tiempo y venimos arrastrándolo como país, ¿será que se debe a la falta de políticas públicas para la capacitación de este sector ganadero? Claro, hay una combinación. Yo soy crítico de quienes dicen, no, es que el gobierno tiene que hacer esto, tiene que hacer... No, esto es una acción conjunta. Sector privado, cuando hablo de sector privado, hablo de todo el sector privado. Es decir, desde el que tiene 2 cabecitas de ganado, 3 cabezas, hasta el gran ganadero que puede tener cientos o miles de cabezas de ganado. Es decir, estamos hablando del sector privado en general, ¿verdad? Y el gobierno. El gobierno tiene que facilitar políticas. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, el gobierno tiene que escuchar al sector. ¿Cuál es el principal problema, por ejemplo, con Honduras, con Panamá, de repente El Salvador, de repente nos cierra, no estoy claro todavía si seguimos con el mercado de Puerto Rico, por ejemplo, que eran mercados importantes? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que debemos de demandarle al gobierno? Falta de financiamiento. ¿Para qué quiero el financiamiento? ¿Financiamiento por financiamiento? No. Trabajemos con el gobierno qué es lo que el sector necesita en cuanto a financiamiento.
para alimentar mejor el ganado, para tener una ganadería más intensiva, es decir, en menos área, para mejorar la productividad. Esa es la combinación del sector privado con el gobierno. Y no decir, bueno, decimos, no hay financiamiento, y eso en términos generales, no solamente para la ganadería. No hay financiamiento, necesitamos financiamiento, ok, pues, pero ¿para qué? Así ¿Ya? es importante, sin Entonces, duda. la relación sector privado y gobierno es clave, pero bien dirigida. Y esto va a dar grandes aportes al sector ganadero. Claro. Yo creo que es importante que tenemos que darnos este tiempo de reflexión, licenciado Luis Núñez. Hay que mejorar nuestra economía. Yo estoy seguro que hay grandes aportes económicos en el sector ganadero y hay que tener esos propósitos, mejorar, como usted decía, la capacitación de nuestros ganaderos para mejorar, por supuesto, y dar grandes ingresos a nuestro país. Ellos tienen que poner de su parte en ese sentido, pues para mejorar. Como decía, la relación con el gobierno tiene que ser una relación bien dirigida, bien madurada y bien responsable. Así es, licenciado.